La mesa queda abierta para las preguntas. Decía Juan antes, los tiempos están cambiando. Yo espero que las dudas, muchas dudas que tenemos con el tema que hemos tratado hoy, nos ayudéis a responderlas y no se queden en el viento. Juan. Dando a Dilar de nuevo. Tenemos una pregunta, Eva. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estas excelentes presentaciones. Y yo quería plantear dos cuestiones. La primera relacionada con el tema que ha tratado Juan Berenguer. Has hablado de seroprevalencia de infección por virus C, de infección crónica por virus C, y hay un tema que no se ha tratado y que creo que es muy importante, que es el tema de personas que están infectadas y no saben que lo están y por tanto no podemos tratar ni curar. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre este tema y cómo crees o qué tipo de estrategias debemos de implementar de diagnóstico de cribado en nuestro país para poder desenmascarar esa infección por virus C que tenemos oculta y que desde luego es un tema importante. Y luego para Fede, está claro que en el contexto actual las resistencias si tienen cabida para NS5A, genotipo 1A y genotipo 3. Has dado datos de prevalencia en genotipo 1A. Y me gustaría saber si tienes ya datos de prevalencia de la mutación I93H para genotipo 3. Muchas gracias. Pues muy bien, Eva. La primera pregunta te respondo que esa es una pregunta para hacer en el Congreso de Patólogos, porque la prevalencia de infección oculta entre los pacientes infectados por VIH debe de ser rarísima. Te lo digo porque en el estudio de prevalencia hecho en el 2002, en el 2005 y en el 2015, de una manera consistente, más del 95% tenían la prueba hecha, ¿vale? Y en el último año, o sea que realmente los enfermos VIH es excepcional, es lo que nos dicen, o sea que está hecha la prueba. No sé si en otros lugares. VIH oculto no tiene. Y el VIH oculto no tiene. Sí. Y luego, en cuanto a la población general, hombre, el problema, desde luego, el problema existe. Y decirte que en España no se está haciendo y yo creo que en el Congreso Americano de Hígado han presentado una modelización, un modelo, teniendo en cuenta si saldría costo efectivo hacer cribado universal en este momento en que los precios de los fármacos han bajado tantos, desvelar la infección oculta, tratar y curar y sale que es costo efectivo, ¿no? Pero bueno, yo no sé en el Plan Nacional de la Hepatitis C, el hacer pues este cribado universal, o por lo menos en los baby boomers, pues se llevará a cabo. Un matiz, la pregunta la puedes hacer con eso de los hepatólogos o de infectólogos que vemos monoinfección, que somos muchos también. Sí. No aquí que estamos tratando con infección. Sí. Correcto. ¿Chimo? Espera, que había segunda pregunta. Lo del genotipo 3 lo vamos a presentar mañana, Eva. Tenemos una serie de 60 y tantos pacientes genotipo 3 hechos en S5A y creo, porque es que lo estoy acabando, creo que la prevalencia es de 4 de 60, que eso es ¿cuánto es? ¿El 8%? Un poco menos. ¿Cuánto es 4 de 60? El 7%, ¿sabes? Es más de lo que creíamos, pero de todas maneras, espera mañana que verás los datos, o si no, ahora los miramos en el ordenador. Pero sí tenemos los datos. Se van a presentar mañana junto con los datos de 1A que hemos presentado. En la misma comunicación oral van 1A y 3, enfocados a resistencia a software. Gracias. Excelente mesa, Fede. ¿Qué experiencia tienes con las técnicas de secuenciación masiva, con las coinfecciones mixtas de diferentes genotipos en el mismo paciente y los fenómenos de recombinación genética que pueden haber en pacientes coinfectados por diferentes genotipos y qué relación podría haber esto con posibles fracasos o con la utilización de la tendencia a utilizar esquemas terapéuticos pangenotípicos? Nosotros hacemos secuenciación masiva solo en NS5B, en aquellos casos en los que queremos y disponemos de una muestra basal en los que hay un cambio de genotipo por ver si, como tú bien dices, para catalogar bien si es un error de genotipado, si es una infección mixta o si es un caso de reinfección. No tenemos tantas muestras, tantos estudios en los que tengamos pareado la muestra del fracaso y la muestra basal.
pero la prevalencia de infección mixta en los poquitos que llevamos, que son 40 o así, creo que está alrededor lo presentamos en GEP en septiembre y yo diría que está alrededor de entre el 5 y el 7%. ¿Y en NAIF? En NAIF no lo miramos sistemáticamente, no miramos, solo tiramos hacia atrás a secuenciación masiva en S5B en esta situación en la que te he dicho. Para pacientes que van a empezar, hacemos un genotipado comercial o un genotipado por secuenciación poblacional en NS5B. No lo estamos mirando eso de momento. Hay estudios, hay un estudio de la gente de Valdebrón que hacían, creo que eran 80 o 90 muestras basales y tenían una prevalencia el menor del 5%, creo del 4,5% de casos de Josep Kerr, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Gracias. Buenas. Mis felicitaciones a los ponentes, a todos, a los tres. Las presentaciones de Juan y de Federico son de un tema verdaderamente complejo y yo creo que hay que aplaudiros porque, aunque con estilo distinto, habéis aplicado el sentido común, cosa que no es habitual en estos temas muy de laboratorio. Yo quería hacer una reflexión a Federico sobre las diferencias entre el VIH y el virus de hepatitis C, además de las que tú has expuesto muy claramente. En lo que se refiere a los blips, el comportamiento es muy diferente y la interpretación también, no sé yo si está muy clara. Hay algunos enfermos tratados de hepatitis C que a las 4 semanas de haber terminado el tratamiento tienen algún pequeño repunte. El repunte en el virus C hemos considerado que era algo pecaminoso y resulta que a las 12 semanas está en respuesta viral sostenida. Eso es un hecho que yo creo que es raro, pero existe. Y luego las resistencias también, el virus C, con respecto al VIH hay también otra diferencia. Hemos tenido bien metido en la cabeza que la resistencia en el VIH se archiva y el archivo es para toda la vida. A lo mejor no es tan seguro que eso sea así, pero en la hepatitis C parece que sí es perecedero. Y no sé, me gustaría saber tus comentarios al respecto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, en los dos puntos. Lo que pasa es que tenía 25 minutos y he intentado mostrar, de hecho, la diferencia entre que se archivan y no se archivan es una diferencia muy importante. Está entre las diapositivas de backup, que la verás cuando esto se publique, si te las descargas. Y sí, eso es así. Son diferencias muy importantes, las que tú estás resaltando. Estoy totalmente de acuerdo. Vale. Y luego, con respecto a lo primero, lo que me decías de los blips, eso es algo muy importante. Nosotros esto lo llevamos también al Congreso de GEP, la serie nuestra, porque nosotros hemos recibido varias muestras de pacientes con esas cargas en las que hemos intentado hacer estudios de resistencia, no hemos conseguido amplificar. Y hemos llamado a los responsables, hemos dicho, podéis mandarnos otra muestra, y cuando han hecho la carga en la nueva muestra eran pacientes que habían hecho respuesta viral sostenida. Entonces, eso es un punto muy importante y me alegro que lo hayas traído al foro porque es algo a tener en cuenta. Vale, antes de retirarme, dos cuestiones prácticas más dirigidas a la mesa en su totalidad y a Juan Berenguer. Tenemos un buen cúmulo de pacientes todavía, al menos yo, con F0, F1, a los que no hemos tratado, y me gustaría saber cuánto de impetuosos o proactivos o diligentes tenemos que ser, según vuestra opinión de superexpertos, en tratar a estos pacientes. Y por otra parte, los pacientes que hemos curado, yo creo que nos vamos a quedar. Esto creo que no vamos a tener muchas reuniones de este tipo. Los pacientes con virus C monoinfectados los van a tratar los equipos de atención primaria probablemente, sino con bastantes probabilidades. Pero bueno, no me voy por las ramas. Los pacientes curados con respuesta viral sostenida que no son cirróticos, porque los cirróticos está bien metido en la cabeza de todos, que tenemos que hacerles ecografía cada 6 meses, igual que los vemos cada 6 meses con eco. Pero los que eran F2 cuando se trataron, o F3, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuánto tenemos que buscar el hepatocarcinoma? Si son diabéticos, si tienen más de 65 años, ¿qué os parece? Los que no son cirróticos. Los que no eran cirróticos cuando se trataron. Y son eran F2. coinfectados o monoinfectados. Bueno, Bueno, normalmente a la persona que no es cirrótica
los hepatólogos le dan de alta al paciente y al que es cirrótico no le dan de alta. Existe el matiz fibrosis, porque hay gente que recomienda todavía F3. Bueno, el F3 yo creo que viene probablemente de una época. La biopsia hepática era un método para estratificar, que siempre se ha dicho que el estándar de oro. Yo creo que es un método malo, porque sería fantástico si pudiéramos todo tener el hígado en nuestras manos, pero el error de muestreo era así, y eso te explica que muchas series hagan hepatocarcinomas, pues gente con F2, F3. Luego, a mí no me queda del todo claro que realmente alguien pues con un fibroscan que está por debajo de 12, ¿sabes? Porque es lo que hacemos ahora, no hacemos biopsia hepática, pues haya que hacerle un cribado si no tiene otros factores, ¿no? Que el paciente beba o que tenga otra enfermedad. Y dicho esto, si el paciente entonces no tiene cirrosis y no tiene alguna práctica de riesgo que te haga sospechar que se puede reinfectar, pues que sea inyector de drogas o, ¿sabes?, o que sea un MSM con prácticas sexuales, claro, eso sí que tienes que vigilarle la otra parte. Pero yo creo que el tema del cribado de cáncer, a mi juicio, yo creo que hay que hacerlo en los cirróticos. ¿Quiénes son cirróticos? Yo creo que hoy por hoy cirróticos son los que tienen un fibroscan por encima de 12,5. Saber que juegan en división diferente a aquellos que tienen varices. Muchos no hacemos cribado de varices, pero sí, casi todos tenemos el fibroscan. Hay una buena correlación o un valor predictivo negativo, de tal manera que alguien entre 20 y 25 kilopascales, ¿no? Alguien que tiene esos, ya ahí el riesgo no solamente es de hepatocarcinoma, sino también de descompensación, ¿no? Muy bien, gracias. Pero has preguntado más cosas que contesten la mesa. No, habías hecho la pregunta también un poco que qué hacer del tratamiento de F0, F1 y qué hacer yo creo que el tratamiento de F0, F1 de un paciente que es hepatitis C, coinfectado o no coinfectado, y que es un paciente que no ha sido previamente tratado, yo creo que ese es el paciente que hay que tratar, y la única limitación que hemos tenido en este momento ha sido el tema del coste. Pero es un paciente que tiene tanto derecho a tratarse como el F2, F3, F4. Yo creo que eso está vaya, porque nosotros lo que tenemos que hacer es erradicar la enfermedad de la población, y por tanto yo creo que ahí no hay que esperar, hay que esperar porque no te dejan, pero nada más, ¿eh? Y en los que sí a lo mejor sí tengo una actitud de expectante es en el paciente que ya he tratado con los tratamientos actuales, me ha fracasado, y esos lo que comentaba, si no hay una urgencia para tratar, que sea un paciente cirrótico que quiera cuanto antes evitar que no progrese, incluso un F3 que no progrese a F4, que luego me voy a meter ya en el berenjenal de tener que de por vida estar ahí o de mucho tiempo con el cribado del hepatocarcinoma, pues quitando esos pacientes que puede haber una cierta premura en tratar, los demás, yo creo que hoy en día el retratamiento, sobre todo esos que ya hemos tratado con NS5A, deberíamos de esperar a las nuevas opciones terapéuticas que en un año probablemente estarán. Sí, de forma muy breve a lo que contestabas, Pepe, a lo que preguntabas, Pepe. Con menos de 9 kilopascales de fibroscan al inicio no hay que hacer cribado. Con más de 12,5 hay que hacer cribado en principio de por vida, porque no sabemos responder a la pregunta de qué ocurre con los enfermos en los que se normaliza el fibroscan. Eso habrá que contestar más adelante. Y en medio, prácticamente, la mayor parte de los documentos de expertos recomiendan no hacer cribado entre 9 y 12. De todas formas, se pueden considerar algunas circunstancias, pero como norma, no. Tenemos tiempo para una última pregunta rápida. Si no hay ninguna del público, Federico, yo te quería hacer una pregunta. Está claro que para ti es importante que hiciéramos resistencia, que queramos el tratamiento por resistencia en todos los pacientes, especialmente si son genotipo 1A, vamos a utilizar un NS5A. ¿Tú crees que hay algún escenario, por ejemplo, en tratamientos cortos, en tratamientos de 8 semanas, donde numéricamente la probabilidad de recidiva es algo mayor, aunque luego salga estadísticamente significativa o no, dependiendo del análisis, ¿no? ¿Crees que ahí sería especialmente importante o sería igual que para otras duraciones de tratamiento? Pues la verdad es que no lo sé, porque no hay datos. Los datos que hay, lo que sabemos de resistencia en tratamientos cortos es que los pacientes fallan con menos resistencia, porque hay menos exposición, ¿no? O se seleccionan menos. Yo no lo sé, o sea, probablemente tenga más impacto, o sea más importante, pero no hay ningún dato. Esto es una impresión que yo pueda
tener, pero no hay ningún dato que avale lo que estoy diciendo ahora mismo. Lo de las 8 semanas. No, el único dato es el del estudio que has presentado, frente a los dos, de los 41 pacientes, los pacientes de Sofosbuvir que se habían tratado 8 semanas, los 11 pacientes, ninguno tenía resistencia y, por tanto, y los 11 pacientes respondieron al tratamiento de 24 semanas. Es decir, esto iría a favor del tratamiento corto en el sentido de que no vamos a comprometer esos tratamientos cortos de 8 semanas de los pacientes que está bien indicado. Si alguno fracasa, no vas a comprometer porque le vas a poder retratar con mucha facilidad. Yo creo, Juan, que la pregunta que hacía Juan Antonio va dirigida a antes de empezar, no a fallar. Yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo o no? Únicamente muy rápido. A mí me gustaría que me contestaras a otra. Sí, bueno, yo quiero que me digáis, a ver, vosotros que vais a tratar a los pacientes con las nuevas combinaciones, ¿cómo prevéis que va a ser el tratamiento dentro de 2 años? ¿Va a ser un tratamiento secuencial en el que vais a empezar con las combinaciones que tenéis ahora y vais a rescatar a los pacientes que fallen con las combinaciones nuevas que llegarán dentro de 1 año, o de 2 o de 3, porque llevamos esperando Sofbel y Grazo-Elbavir 1 año y siempre llega y no llega. Entonces, 4 palabras, depende de los precios. Depende de los precios. Vale, o sea que sí, que al mismo precio vais a empezar, ¿creéis que esto evoluciona a tratar directamente con los MK3 o los... Bien, vale. Muy bien. Podemos seguir discutiendo ahora durante la comida. Vale. Tenemos que parar. Muchas gracias, en nombre de Gesida, a todos los ponentes.